religiosa. Una persona conocedora de la palabra. Porque sí conocen a Dios. Sí. Ajá. Pero no hacen nada. Conocedores de la palabra, entonces conocen de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Conocedores de la Son ley. religiosos, Un religioso son, No creen. tienen limitantes, límites. tiene sus límites. ¿Qué más? Sí, ¿Creen? sí No creen, creen, sí creen, pero no lo hacen. pero no confían. Es como, por ejemplo, en el mundo. ¿Cuántos en el mundo creen en Dios? Creo que la mayoría, ¿no? Que la mayoría, Sí. 99. Exactamente, pero ¿cuántos le creen a Dios? Esa es la diferencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo encontré unas definiciones de fariseo que quiero compartir con ustedes. Dice, persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. Y en segundo lugar también dice, persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Entonces, ya vimos lo que es un fariseo, ¿estamos de acuerdo? Un hipócrita, porque se acuerdan lo que el Señor Jesús cuántas veces no les dijo hipócritas también, ¿no? Hipócritas, o sea, simplemente se acuerdan de esa parte donde les dice, ¿quieres quitar la paja del ojo de tu hermano cuando no te das cuenta que tienes una viga en el tuyo? Y les hablaba muy fuerte el Señor Jesús. Sí es. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por estos momentos donde nos permites compartir de tu palabra. Señor, te pido que seas tú, Señor, quien hable a través de tu Espíritu Santo, a través de mi boca, Señor, y que yo sea únicamente ese instrumento, Señor, ese mensajero, Padre, que traiga tu palabra, Señor, a tu pueblo. Te pido, Señor, que seas tú quien me utilice y quites todo, Señor, de mi mente, Padre, todo aquello que quiera salir, Señor, de mí, quítalo, Señor, y sé tú quien tome el control de todo mi ser. Y permíteme, Señor, trazar correctamente tu palabra en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesús dijo al respecto también de cómo conocerían que somos sus discípulos? Con los frutos los conocen. Algo más. Y no son frutos, hermano, ¿eh? Es Los un solo hechos. fruto. Amor. Es un solo fruto, pero que da mucho. ¿Sí me explico? Es un solo fruto del cristiano que debemos de dar. Todos debemos de dar ese fruto. Como Ahora, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 13:35. Perdón, hermanos, a mí me gusta mucho preguntar en mis predicaciones para que ustedes participen también porque así aprendo yo y aprenden ustedes también. Yo sigo aprendiendo de cada día que predico también la palabra. Entonces, ¿qué dice Juan 13:35? Dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, en eso vamos a ser conocidos, de que somos discípulos de Cristo, en el amor que tengamos los unos por los otros. Así es, amén. Entonces, al amarnos, vamos a estar también cumpliendo con el segundo y grande mandamiento de Dios. Pero para amarnos, el otro día recuerdo que también un hermano comentaba, dice, es que el hombre no necesita amarse, ya se ama desde hace mucho, o sea, porque siempre busca para él, para él, para él, para él. Pero eso no es amor, ¿o sí? no. ¿Eso qué viene siendo? Egocentrismo, el Vanidad. ego, el orgullo, la avaricia, el que yo, o sea, pero nada más pienso en mí. Realmente, mucha gente piensa que eso es amor, el amarse a uno mismo, y no es cierto. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás a Dios sobre todo. Amén, gloria a Dios. Entonces, debemos primeramente de amar a Dios, ¿sí? Para podernos amar a nosotros. Porque Dios es amor y es el amor de Dios el que me va a permitir a mí amarme y poder amar a los demás. Yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, primeramente tengo que recibir el amor de Dios para poder compartirlo con los demás. Y tengo que aceptar ese amor y recibir ese amor
para verdaderamente yo amarme y amarme en verdad, porque el amarme a mí es soltarme a Dios, el dejarme en Dios. ¿Sí me explico? Si no lo hago, verdaderamente no me estoy amando, porque entonces estoy siendo ególatra, estoy viendo únicamente para mí. Cuando yo empiezo a amar a los demás, demuestro el amor de Dios en mi vida. ¿Sí me explico? Es por eso que decía esto el Señor Jesucristo aquí en Juan 13:35. Ahora bien, ¿de qué manera el Señor Jesús nos enseña primeramente a conocerle y a entender quién es Él para poder amarle y por consiguiente amarnos los unos a los otros? ¿Quién me dice? Ahí va. ¿De qué manera el Señor Jesús nos enseña primeramente a conocerle y a entender quién es Él para poder amarle y por consiguiente amarnos los unos a los otros? Con los hechos. Con los hechos. Pero hay una parte de la Biblia donde nos lo muestra muy claramente y quiero que vayamos allá. Podemos ver en Lucas 24 la historia de cuando Jesús se le aparece a dos de sus discípulos después de haber resucitado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué fue cuando Él resucitó? ¿Qué pasó? No lo conocía. Exacto, dice la palabra de Dios que fueron velados sus ojos. Vamos allá, Lucas 24 y vamos a empezar desde el 13, ¿ok? Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a 70 estadios de Jerusalén, o sea, como 8 kilómetros más o menos es, pastor, sí, como 8 kilómetros. Entonces dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, gracias. Bueno, ahí. Ahora sí ya está, voz de hombre me sale. Sí, ahora sí. Se oye diferente. ¿Sí soy yo? No, está bien. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. No le pongan así a sus hijos. Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él... Ay, perdón hermano, se me movió esto muy bien. Dice... pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Ay, perdón hermano, es que esto se movió muy feo. Ahora sí. Dice, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y me perdí, perdón hermanos. El 29. En el 29, sí, aquí está. Es que se movió muy feo esto en la computadora. Dice, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y después de ahí nos vamos a brincar hasta el 30 y dice ahí, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Fíjense, esta es la parte clave de todo esto. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Fueron abiertos los ojos. Entonces vemos que fueron abiertos sus ojos. Este es el punto número 2. Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Entonces vemos en esa parte cómo primeramente les abrió las escrituras cuando iban caminando, les abrió todas las escrituras. Después, cuando estuvo con ellos sentados en la mesa, les abrió los ojos. ¿Sí? Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y vamos al 44, de ahí nos vamos a brincar al 44 y dice, y les dijo estas palabras que os hablé, es cuando ya estaba con todos sus discípulos. Dice que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, fíjense lo que hizo primero. Primero les abrió las escrituras, después les abrió los ojos para que pudieran ver realmente quién era Él, y por último les abrió, ¿qué? El entendimiento, la mente, para que verdaderamente comprendieran las escrituras. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Es la manera en que nos vamos a dar cuenta quién es Jesús, qué es lo que hace Jesús en nuestras vidas y de qué manera nosotros podemos recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero nos tiene que ser primero abiertas las escrituras, después abiertos los ojos y por último abierta nuestra mente. Porque si tenemos una mente cerrada, no va a entrar, hermanos. Vamos a ser como los fariseos. A ellos no les fue abierto estas cosas. Dice la palabra de Dios también cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas a ellos con parábolas? ¿Se acuerdan que les respondió? Porque a ustedes les ha sido dado algo maravilloso, el poderlo entender, a ellos no. Ellos, aunque tienen ojos, no ven, tienen oídos y no oyen, pero ustedes sí lo comprenden. Por eso tengo que hablarles con parábolas, para que también se cumpla lo que había dicho Isaías desde antes. Entonces, esa es la parte importante. Dios nos abre primeramente su palabra para que lo conozcamos. Después nos abre los ojos para que veamos quién es Él. Y por último, el entendimiento para que podamos entender verdaderamente las escrituras. Amén. Amén. Entonces, de esa manera vamos a hacer, como decía también el pastor hace rato en su oración, ser un solo cuerpo sano, maduro y fortalecido espiritualmente. Es la manera en que verdaderamente vamos a entender eso, porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia. A su iglesia la llamó como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que lo haya hecho? Gracias, hermano, por el agua. No todos juntos, hermano, no se me amontonen. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos llamó como el cuerpo de Cristo? Y hace rato lo comentaron también, estando acá arriba lo dijeron. Porque todos tenemos una función muy diferente. Es correcto. El cuerpo tiene muchos órganos, muchos aparatos y todos tienen una función diferente. Entonces, como iglesia somos un solo cuerpo, pero somos muy diferentes. Todos accionamos de acuerdo al propósito que Dios nos mandó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que Él repartió dones a cada uno de nosotros, a todos, Sí. No dice que nada más a algunos, a todos nos ha dado dones, pero a cada uno nos ha dado diferentes dones para que verdaderamente conformemos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y por eso debe estar esa iglesia sana, fortalecida, trabajando unos con otros, amándonos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere verdaderamente. Y lo dice en Romanos 12, vamos a Romanos 12, desde el 1. Déjenme le pongo aquí en la vista. Es que ya sé por qué no estaba bien todo esto. Ahora sí. Romanos 12:1. ¿Ya lo tenemos, hermano? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero fíjense otra vez cómo habla del entendimiento. O sea, tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento. Debe de ser abierta nuestra mente para que verdaderamente podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y ahorita lo vamos a ver más adelante también. Dice, digo pues por la gracia, no os conforméis, sí. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, el cual, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Amén. Entonces, pero fíjense cómo dice, Dios repartió a cada uno de nosotros esos dones también. Y esos dones, como decía ahorita la pastora Erika hace un rato, tienen que conformar ese cuerpo de Cristo, que verdaderamente estemos conformados y estemos creciendo en Él. Y también algo bien interesante es, ¿cómo vamos a llegar a todo esto? Realmente, ¿siendo religiosos, fariseos, o siendo iguales a Cristo? Igual. Transformándonos. Por eso dice que nosotros somos ese cuerpo. Fíjense, algo que hemos estado aprendiendo es que verdaderamente los dones lo que hacen es edifican el cuerpo de Cristo. Y esos dones que Dios nos da cuando verdaderamente empiezan a trabajar, es la única manera, hermanos, de verdad es la única manera que vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando todos estemos unidos, cuando todos estemos trabajando y trabajando nuestros dones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Es la única manera de llegar a la estatura del varón perfecto, porque en Jesús fueron perfeccionados todos y cada uno de esos dones. En Él fueron perfeccionados. Entonces, debemos de ser iguales a Cristo, y por eso Pablo les habla también a la iglesia en Éfeso, en Efesios 5, 8. Les dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Tenemos que tener cuidado de no convertirnos en un fariseo. Ellos hacen gran esfuerzo para estar siempre en lo correcto. El estar en lo correcto no está mal, hermanos. Lo que está mal es el modo en que quieren estar en lo correcto. ¿Sí me explico? ¿Qué pasó con Jesús y los fariseos que estaban convencidos que su postura de justicia podía redimir el odio que tenían hacia Jesús? Es decir, ellos se permitían el odio, se permitían la calumnia, se permitían la falta de respeto, y finalmente se permitían hasta la muerte o matar a la gente por sus creencias. Todo era aceptable en pos de estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Esto es lo que dice la palabra. Fíjense, ellos añadieron a la ley de Dios todavía, ¿cuántas leyes adicionales se añadieron? ¿Se acuerdan, hermanos? Fueron como 163, me parece. 163 leyes adicionales a la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos confundían la ley, verdaderamente confundían lo que Dios había dicho. Por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos hay una ley que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron con las mujeres? Pues para no desearlas, que se vistan desde aquí hasta abajo, tapaditas. Nada más aquí, que se le vean los ojos. ¿Sí o no? Así lo tenían los fariseos. Entonces, y de hecho, si una mujer se descubría el rostro, era tratada como prostituta y lo podían hasta apedrear. Pero vean cómo tuercen la palabra de Dios. ¿Sí me explico?
tuercen la palabra de Dios y ponen leyes o cargas a los demás que ellos mismos no pueden llevar. Era lo que decía el Señor Jesús. De tal manera que crearon muchas leyes. Por eso discutían tanto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo querían matar. Porque el Señor Jesús les decía: han oído que dicen esto, pero yo les digo esto. Han oído que dicen esto otro, pero yo les digo: amen a su prójimo. ¿Sí me explico? Sí. Eso era lo que verdaderamente el Señor Jesús vino a enseñarnos, a la manera que verdaderamente debemos de comportarnos, debemos de cuidarnos. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. El que los fariseos no entendían lo que Cristo les quería decir. Porque sentirte en que siempre estás en lo correcto te convierte en un crítico. Cuando siempre estás criticando, empiezas a pensar que todo el mundo actúa mal o que está en contra de ti. Porque entonces no, es que así no son las cosas. Deben de ser así como yo digo. ¿Les ha pasado? ¿Conocen a alguien así? Aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Es lo bueno, gracias a Dios. Fíjense lo que les decían los fariseos a Jesús. Vamos a Juan 9:40. El 41, dice la palabra de Dios: algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó: si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Aquí está diciendo a los religiosos: el que dice que no se equivoca en nada, yo puedo hacer mejor las cosas que los demás. Yo puedo hacerlo mejor que él todavía. Ese es el espíritu de los fariseos. Dice: tú eres ciego, pero crees que ves. ¿No les ha pasado conocer también a alguien así? A veces somos así. Predique. O sea, estar en lo correcto no nos da derecho a juzgar ni a culpar a nadie. Estar en lo correcto no nos da esa autoridad para poder culpar a alguien, sino que estar en lo correcto nos da la autoridad para impartir misericordia. Amén, aleluya. Eso es lo que hacía Jesús. Él estaba en lo correcto, en base a la palabra de Dios. Él estaba en lo correcto, pero él no juzgaba a nadie. Él impartía misericordia. Eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando conocemos de la palabra y conocemos lo que Dios habla y nos es revelado su palabra. Entonces debemos de actuar con esa misericordia para con los demás. Cuando tú sabes o crees que estás en lo correcto, no es para salir a matar al otro, es para otorgar misericordia. Como yo creo estar en lo correcto, voy a ayudar a ¿sí? O a esta, que a lo mejor no ha entendido, pero yo le voy a mostrar en amor lo que Dios nos ha. Y eso es lo que nosotros como líderes, como pastores debemos de hacer: tener misericordia y enseñar, transmitir lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de qué manera Dios ha actuado en nosotros y compartirlos con los demás. Te da la autoridad para operar misericordia, no para apedrear. Amén. Fíjense, Jesús tiene una diferencia abismal entre nosotros y se ve muy claramente cuando Él traza líneas y crea puentes para poder llegar a nuestras vidas. Cuando llevan a la mujer adúltera delante de Él, ¿se acuerdan? Ahí es cuando Jesús dibujaba en la arena, dice la palabra de Dios. Él dibujaba en la arena, escribía en la arena. Y con eso yo pienso también que hasta puso una línea y empezó a dibujar. Y empezó a poner ahí, entre los que están en lo correcto y los que no, esa línea divisoria, ¿no? Porque ellos pensaban que estaban en lo correcto, ¿están de acuerdo? Pero cuando Él empezó a escribir y Él puso esa línea, ahí es cuando el Señor Jesús nos mostró esa misericordia. Y dijo: si hay alguien que esté libre de pecado, que se quede de aquel lado, que agarre las piedras.
Y el que no, pásese aquí conmigo. Pásese de este lado. Suelte su piedra y pásese para acá. ¿Sí me explico? El que esté libre de pecado. ¿Quién puede juzgar? Y después le dijo a la mujer, ¿dónde estaban los que te juzgaban, mujer? Porque él siguió escribiendo. Dice, ¿dónde están los que te juzgaban? No, ya se fueron. Yo tampoco te juzgo. Pero vete y no peques más. Entonces, el fariseo sale cuando empezamos a juzgar a los demás, cuando muchas veces nosotros hacemos lo mismo. O peores cosas, ¿no? Decíamos. Y ahí es cuando decimos que nosotros nos justificamos porque decimos que nosotros no lo hicimos con esa intención. No sé si hayan escuchado esto. ¿Ya viste el hermano lo que está haciendo? Eso está mal, no inventes, como eso no es de Dios. ¿Por qué está haciendo eso el hermano? ¿Ya viste? ¿Ya vio, pastor? Eso no está bien. ¿Te acuerdas la palabra? Eso no está bien. Pero al rato, si yo hago lo mismo y el pastor llega y me dice, oiga, pastor, ¿qué pasó? Se está haciendo lo mismo que aquel hermano. Pero es que esa no es mi intención. Yo lo hice con otra intención, o sea, mi intención fue buena. ¿Sí me explico? Me justifico por mi intención y juzgo los actos de los demás. Cuando no es así, no podemos justificarnos por nuestra intención y culpar a los demás por sus actos, porque no conocemos su intención tampoco. ¿Sí me explico? Eso es algo que debemos de tener bien en claro. O sea, cuando nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones y a los demás por sus acciones, nos estamos pareciendo más a los fariseos cada día. Otro síntoma es también cuando creemos que Dios le cae gordo a las personas que nos caen gordo a nosotros. ¿Ya viste, Señor? Ahí viene el que nos cae gordo. ¿Ustedes creen que sea Dios así? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Te lo adelanto. Te lo adelanto, dice. Sí, dice, ¿ustedes creen que pase eso? Pero muchas veces así le decimos al Señor, Señor, tú sabes que nos cae bien gordo esta persona, no lo aguanto cada vez que entra, Señor. Y el Señor diciéndote, Señor, ¿por qué no lo fulminas? Llévatelo, Señor. ¿Sabes qué te respondería el Señor? Si fuera por los que quieran fulminarte, ya te hubiera fulminado desde hace muchos años. Desde hace mucho tiempo ya te hubiera fulminado. Entonces, eso es lo que debemos de aprender. El Señor no es así. El Señor Jesucristo nunca juzgó a nadie. Siempre nos enseñó a amar, a dar. Entonces, debemos de aprender a diferenciar estos puntos. Nosotros somos mayordomos del reino de los cielos. Amén. Les comentaba allá en la iglesia también que el otro día me tocó ver un video corto, como un TikTok, donde está una persona que es mayordomo, se ve que es mayordomo de esos de hace muchos años, y le dice a otra persona que estaba también como queriendo empezar a ser mayordomo, le dice, tú debes de ser como los girasoles. Digo, ¿cómo? Sí, dice, los girasoles se inclinan ante el sol, pero cuando están demasiado inclinados es que ya están muertos, ya se murieron. Dice, tú eres un servidor, no un sirviente de nadie. El servir es el don más magnífico que puede haber, porque el primer servidor fue nuestro Dios. Pero Él no es sirviente de nadie. ¿Sí me explico? Sí. Y eso es lo que nosotros debemos de ser. Debemos de ser servidores, no sirvientes de nadie, servidores de nuestro Dios. Debemos de estar aquí para servir, para dar, para compartir, para aprender, para ministrarnos los unos a los otros, porque de esa manera nos vamos a edificar, de esa manera vamos a aprender, de esa manera vamos a crecer, de esa manera vamos a madurar. Es la única manera en que se puede madurar. Por eso muchas veces también el Señor Jesús y también Pablo les decía, a veces quisiera decirles más cosas, pero todavía son niños. ¿Nadie de ustedes todavía chismes, contiendas, iras, pleitos
y no son niños, ¿cómo pues les puedo dar más? ¿Cómo pues les puedo enseñar más? ¿Cómo pues les puedo revelar más? Es más, ¿se acuerdan cuando fui con se me fue el nombre ahorita? También maestro de la palabra, que le dijo es necesario nacer de nuevo. Nicodemo. Gracias. ¿Qué fue lo que le dijo? Es necesario nacer de nuevo. Pero después de eso, ¿qué le dijo? Ay, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Me voy a hacer chiquito otra vez y ¿cómo le hago, no? Dice, ay, Nico. Y así le decía de cariño. Ay, Nico. Ay, Niquito. Demo. Les decía Demo. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico, Demo? Sí, ¿cómo te explico, Niquito? Ay, de veras. Bueno, pues es que no te puedo explicar, porque si no entiendes esto, ¿cómo te voy a explicar las cosas que hay en el reino de los cielos? ¿Sí me explico? Por eso es necesario que nos sean abiertas las escrituras, abiertos nuestros ojos y después nuestro entendimiento para que podamos verdaderamente entender lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Amén. Entonces está como, ¿se acuerdan esa historia de el mosquito que va arriba del buey arando? Y que le dicen, ¿qué hace el mosquito? Pues aquí vamos arando. Dice, caray, ¿sí me explico? Entonces, perdónenme, pero es muy peligroso ser cristianos si no estamos constantemente volviendo a Cristo y midiéndonos con el original. Si el cristiano se vuelve religioso, de ahí a volverse fariseo, hay un pasito. Entonces, por eso debemos de ser cada día más como Cristo. Por eso debemos de tener cuidado de estar constantemente en oración, leyendo la palabra, instruyéndonos de la palabra, como por ejemplo, estar viniendo a la escuela dominical, no dejando de congregarnos, porque si no podemos irnos desviando poco a poco de lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros y también para los demás. ¿Sí me explico? A veces decimos, ay, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. ¿Sí? ¿Qué tanto es tantito? El otro día estaba leyendo, dice la NASA, que si mandan un cohete a Marte y se desvía apenas un centímetro en su base en el lanzamiento, pasaría alrededor de 1500 kilómetros fuera de Marte. ¿Se imaginan? Entonces, con un centímetro de desviación, ¿cuántos de aquí han hecho carpintería o han trabajado también con lo que es ¿cómo se llama? Costura. Con la costura. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar siempre el patrón, que es el original, cortas con el patrón la primera y después usas esa primera para cortar la segunda y luego la segunda para cortar la tercera y la tercera para la cuarta? En el número 200, ¿de qué tamaño queda? ¿Queda igualito al patrón original? No, Estaba haciendo más grande, más chico. más grande, más chiquito. Más pequeño. Eso es lo que pasa también cuando nos desviamos tantito del Señor. Cuando nos desviamos, cuando decimos, ay, no importa que no vaya, pues, ahí están mis hermanos. Yo aquí oro en mi casa, ya que estoy bien. Yo aquí leo la palabra de Dios aquí solito. El jugarle al llanero solitario no vale, hermanos, de verdad. Vemos que los fariseos muchas veces se desviaban de lo que Dios les había dado, como les decía, o sea, ellos instituyeron muchas más leyes de lo que realmente Dios les dio y querían que cumplieran los demás esas leyes para que verdaderamente fueran personas de Dios, cuando ni siquiera ellos cumplían. ¿Se acuerdan también cuando el Señor Jesús sanó a la mujer que estaba toda encorvada? Y que llegó un fariseo y le dice, ¿cómo estás haciendo esto en sábado? Eso no es posible, esto no está permitido. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Ay, sí, cierto, perdóname, se me olvidó que hoy era sábado. Sí, a ver, déjala, regreso otra vez a que se quede encorvada. Sí, déjamela
otra vez, porque sí es cierto, tienen razón, no puedo hacer milagros el día de hoy, tienes razón. ¿Qué les dijo? Hipócritas. Hipócritas. Pero se imaginan, les decía hace rato, con la voz que tenía nuestro Señor Jesucristo, el de haberles gritado hipócritas. Entonces, les dice hipócritas. Ustedes no desatan a su buey o a su asno para que vayan a tomar agua en el día de reposo. Y esta mujer que tenía 18 años, atada por Satanás, no podía ser desatada en el día de reposo. O sea, ¿cómo confundían la ley? Y era para ellos más importante, de verdad era más importante sus costumbres y sus leyes que las personas mismas. Ellos no se alcanzaron a ver verdaderamente que toda la ley que ellos habían aprendido era para mostrarles al Señor Jesús. Y lo crucificaron por eso. Todas esas leyes que ellos habían aprendido era para poder llegar a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y se desviaron totalmente. No nos desviemos nosotros, hermanos. ¿Cuánto tengo más, pastor, de tiempo? 3 horas dijimos. Es que quiero compartirles algo, hermanos, que el día de ayer el Señor nos mostró de una manera maravillosa a mi esposa y a mí. Ayer fuimos a un congreso que hay también, es de liderazgo, pero fue algo, bueno, vamos a ver. Hay algo que aprendí que quiero compartir de verdad con ustedes, y es cómo debemos los hijos de Dios y líderes comportarnos, ¿sí? Y dejar que Dios actúe en nuestras vidas y ministerios. Preparando lo que tenemos, simplemente lo que tenemos, rindiéndonos a Él, y Él multiplicará en nuestras vidas todo lo necesario para que podamos cumplir. ¿Recuerdan la historia de los 2 peces y los 5 panes? Sí. Voy a tratar de transmitirlo como lo recibimos el día de ayer. Vamos a Juan. Yo lo traigo aquí en la nueva versión internacional. Decía mi hermano Israel, la nueva versión de Israel. Sí, la nueva versión internacional. Y vamos a ver, está en Juan 6, y vamos a ver desde el versículo 5. Aquí el Señor nos mostraba de verdad cómo los hijos de Dios, cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar. Cuando Jesús alzó la vista, dice la palabra de Dios, y vio gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Desde ahí. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Cuántos dice que fueron ahí? Antes, 5,000 hombres. Entonces, si va su esposa y sus hijos, póngale promedio que vaya una esposa y su chamaquito, ¿no? Su chilpayate. Entonces, simplemente ahí, ¿cuántas serían? 15,000 personas, ¿no? Más o menos. Ok, entonces, y les dice ahí a Felipe: oye, Felipe, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto hay ahí en la caja? Y le dijo: ¿y dónde vamos a ir para comprar pan para que coma toda esta gente, no? Entonces, aquí es cuando los discípulos pudieron haber pensado en este momento, especialmente Felipe: Señor, no inventes, tú sabes lo que tenemos en la caja. Es más, tú pusiste al encargado, pusiste a un ladrón, Señor. Y tú sabes que también le saca acá, le hace el 2 de bastos ahí a la caja. Pero ha de haber pensado Felipe: pero no se lo digo porque no, entonces me va a regañar más. Y tú sabes cuánto hay en el tesoro. Es más, Señor, híjole, y aparte, ¿a dónde vamos a ir a comprar pan aquí, Señor? ¿Y dónde? ¿Una panadería para tantos? O sea, de aquí a que preparan el pan para tantos. Señor, o sea, ¿qué clase de pregunta es esa, Señor? ¿Se imaginan? Y ahí es donde, por otra parte,
dices, no hay lugar donde hagan tanto pan, Señor, o sea, no inventes para alimentar a tantos. Bueno, Felipe lo único que dijo, bueno, Señor, a ver, déjame ver. 1, 2, 3, 5, 10 denarios, Señor. Dice, y le dice Felipe, le responde, bueno, Jesús, con el salario de 8 meses a lo mejor pudiéramos comprar para que cada uno le diera un mordisco a un pan y hasta ahí, Señor. Y eso lo dice ahí en la palabra, ¿sí se fijan? Lo que el salario de 8 meses apenas podríamos comprar para que cada quien le diera una mordida, o sea, Señor. Y viene en el 6, dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, fíjense, y esto es lo que hizo el Señor Jesús, porque Él sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿para qué les preguntó? Probarlos. Dice, y en el 7 dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Déjenme comentar, y me encanta cuando Jesús parece que hace preguntas que no son lógicas o que parecen tontas o sin sentido, ¿no? Como dice en el versículo 6, preguntó, dice, pero él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué hace entonces este tipo de preguntas? Para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. ¿Para qué más? Lo probó y se llamó a Felipe después. Para que viéramos que ni siquiera las matemáticas, que supuestamente son precisas, funcionan. Para que viéramos que aunque lo que pensamos que traemos en nuestro bolsillo no alcanza, Él lo multiplica. Aleluya, gloria al Señor. Para que viéramos que verdaderamente los recursos con los que contamos, Amén. para que viéramos que esto que Él hará no puede pasar con nuestras fuerzas, que no puede pasar con nuestros recursos, y que viéramos que si tuviéramos el suficiente dinero o recursos, entonces sería realmente fácil el hacerlo. Entonces no habría ningún milagro y pudiéramos decir, nosotros lo hicimos. Nosotros les dimos de comer a 5,000, a más de 5,000, casi 15,000 personas. Nosotros lo hicimos porque traíamos dinero. Pero ahora que sabemos que esto es imposible y que sale verdaderamente de nuestras posibilidades, lo que vemos es que el Señor, si no estuviera de mi lado o de nuestro lado, entonces no sé cómo pudiéramos lograr que esto suceda y ver un milagro. Así es. Para que verdaderamente Él actúe y demuestre que no es por nuestras fuerzas o recursos, sino por su poder y su amor. Amén, gloria al Señor. Al decir, no sé cómo podemos lograrlo, Señor. No sé cómo. Y hay momentos en que Jesús quiere que vayas a las matemáticas y puedas regresar a Él con una conclusión y decirle, Señor, no cuadran los números. Aleluya, gloria. No cuadran los números, Señor. O sea, no hay suficiente dinero para poder alimentar a tanta gente. No hay los recursos, no es mi poder, no es mis fuerzas. No puedo hacerlo con mis recursos, Señor. Jesús usa una pregunta que pareciera tonta, ¿no? Pero ahora vemos qué hizo Andrés también. Más adelante, él vino con una idea y una propuesta que también parece tonta. ¿Sí? Fue lo que hizo Andrés. Ahí dice en el versículo 8, en el versículo 8, dice, otros de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, híjole, vas a decir que estoy medio tonto, o esto parece muy loco, pero lo único que encontré, Señor, lo único que encontré es este muchacho que trae 5 panes y 2 peces. Gloria a Dios. Sé que es ilógico, Señor, o sea, esto es lo que hay. Es todo lo que hay para tanta gente, Señor. ¿Qué es esto para tanta gente? Dice ahí. ¿Alguien aquí ha tenido una idea que parece tonta alguna vez? ¿Alguna vez ha tenido una idea que parece tonta, pero por alguna razón usted siente el decirla, el compartirla, la necesidad de decir, a pesar de que pareciera una idea totalmente absurda? Así fue lo que hizo Andrés. Híjole, 5 panes y 2 peces, Señor, yo sé que no alcanza, pero ¿cómo ves? Es lo que hay. Porque otro hubiera dicho, se acerca el muchacho con 5 panes y 2 peces, no, vete para allá, no inventes, ¿esto qué? ¿Sí o no?
Queremos alimentar a 15,000, con eso no va a alcanzar, vete para allá. Pero ¿qué fue lo que hizo Andrés? Señor, yo sé que va a parecer tonto esto que te digo, pero pues aquí está. ¿Cómo ves? ¿Y acaso el Señor se burló de él? Y a veces así somos nosotros, ¿no? A veces le decimos nosotros a los demás también, sé que parece tonto, pero ¿cómo ves? Aquí está mi idea. Y esas ideas de verdad se pueden convertir en las manos de Dios en un milagro, en algo maravilloso. Amén, aleluya. Eso es lo que Dios hace. No hay ideas tontas para Dios. Amén. Dios, en esos recursos, con lo que tienes, con lo que tú le das, Él puede hacer milagros. Y Él te va a demostrar quién es Dios. Y muchas veces, como Andrés, él trae esa idea que parece tonta, pero nadie lo critica y no es echado fuera. No lo corren, sino que Jesús le dice, tráeme al muchacho y su canasta y hagan que se sienten todos. Hagan que se sienten todos. Wow, ahí es donde dices, no inventes, o sea, Señor, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, de verdad. Y se imaginan al muchacho, mis panes y mis peces, mi lonche. Yo traía mi lonche. Quiero hablarles también del poder que una idea que parece tonta y crear la cultura de que como líderes de la iglesia, pastores u organizaciones, dejemos que las ideas que parecen tontas salgan. Gloria a Dios. Salgan. Porque ahí es donde Dios actúa. Que podamos expresar las ideas que parecen tontas, porque nunca sabes cuándo Dios usará esa idea que parece tonta para mostrarnos su poder y su poder transformador y cambiar la vida de mucha gente. Él permitió que esta idea que parecía tonta, Andrés, con 5 panes y 2 peces, esto es insuficiente, no alcanza, es una idea tonta, pero una idea tonta más la mano de Dios es igual a una transformación. Porque es necesario crear en nuestras iglesias la cultura de albergar estas ideas que muchas veces parecen tontas. Vamos a formar aquí una iglesia. Ay, no inventes, hasta acá. ¿Quién va a venir? ¿Sí o no? Está muy lejos, no hay nada allá. ¿Qué vamos a hacer allá? Y miren, gloria a Dios. ¿Sí me explico? Esas son las ideas que verdaderamente es donde Dios actúa de una manera sobrenatural, de una manera en que verdaderamente podemos ver la mano de Dios moviéndose en crear, multiplicar, proveer, formar, reformar, cambiar, renovar nuestra mente. Sé que ahorita están pensando en algunas ideas tontas también, ¿eh? Eso es fácil. No es difícil para nosotros, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia también de Moisés? Bueno, ¿se acuerdan de la historia de Moisés? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Moisés? ¿Moisés quién era? Era Los tacos sin sal. ¿Y por qué lo escogió Dios para ir a llevar su palabra, a hablar con Faraón? ¿Por qué lo tomó a él? Si era tartamudo, él pudo haber, Señor, hay otros que sí tienen facilidad de palabra, pero yo no, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque Dios así le pasó. Porque Él escoge lo más vil y menospreciado. Porque Él los transforma. Una idea que a veces parece tonta, Dios lo crea de una forma maravillosa. Parecía una idea tonta que fuera Él ser el portavoz de Dios, pero Él sacó a su pueblo. Nunca sabes lo que Dios puede hacer cuando Él pone su mano para transformar una idea que parece tonta con su poder transformador en algo grandioso. Amén. No sabes lo que una idea que parece tonta puede llegar a ser si Dios pone su mano. Esto puede cambiar personas, comunidades o ciudades enteras. Eso es lo que Dios puede hacer a través de una idea que muchas veces dicen, ay, esto no puede ser posible aquí, pero que Dios hace realidad. ¿Se ha puesto a pensar en ese chico con los panes y los peces? Vamos a hablar un poco al respecto de él.
¿Quién era ese chico? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ese muchacho? O sea, ahora, ustedes pueden decirme, de toda esa gente, de todos esos 15,000 personas que estamos hablando, el único que se le ocurrió traer un lonche fue a él. Es que tiene una mamá previsora. O al revés. Yo me imagino que él estaba preparando su lonche y su mamá le dijo, ¿qué estás haciendo? Mi lonche, es que voy a ir a ver a Jesús, va a venir aquí y va a estar hablando, aquí adelantito, aquí en el cerro. Pero, ay, hijo, ¿para qué preparas lonche? Si ayer mi comadre Agnes estuvo en una boda y ahí vio al Señor Jesús convertir el agua en vino, Él provee todo lo necesario. ¿Para qué te llevas lonche? Eso me dijo mi comadre. ¿Para qué te llevas lonche? Y él, no, yo tengo que llevarme mi lonche, o sea, porque también quiero compartir con los que vayan ahí. Ha de haber dicho este muchacho, quiero compartir, porque él llevaba no nada más para él. Entonces, quiero compartir también. Entonces, eran 5,000 personas, 15,000 personas, y solo este chico empacó su lonche. Me imagino igual, o sea, diciendo el chico, no, yo voy a empacar mi lonche porque quiero brindar lo que tengo. Quiero darles lo que tengo. Empacó su lonche y él le brindó a Jesús lo que tenía. Usó lo que él le brindó para crear un milagro. ¿Qué tal que Jesús va a hacer un milagro si Él quiere hacer un milagro usando lo que tú le brindes o lo que tú tengas? Amén. ¿Qué hay si nadie le brinda nada? ¿El milagro sucedería? ¿Estamos hablando de esta historia hoy? ¿O estuviéramos hablando de esta historia hoy si el muchacho no hubiera brindado esos peces y esos panes al Señor? ¿Qué significa para ti empacar tu lonche? No asumas que Jesús proveerá todo. No asumas que Jesús proveerá todo. ¿Qué tal si Jesús quiere usar lo que tú le brindes, lo que tú le des, lo que tú tengas, para el milagro que Él quiere brindarnos a cada uno de nosotros? ¿Qué significa empacar tu lonche? Piénsalo. Ese chico viene con lo que tiene, parece una idea tonta, empaca su lonche y entonces, fíjate en esto, le da su lonche a Jesús y luego se lo brinda y él se hace a un lado. La palabra de Dios ya no menciona más al respecto de él, simplemente él lleva y se lo da y se hace a un lado. Esto es lo que debemos de hacer como líderes, empacar lo que tenemos, aunque parezca insuficiente, o creemos que no es lo suficiente para todos, o no es lo suficiente, pero que es lo que yo tengo y estoy dispuesto a ofrecer y se lo voy a dar a Jesús, luego me voy a hacer un lado. Se lo voy a dar a Jesús y me hago un lado, me quito. Aleluya. Muchas veces lo que queremos hacer es decirle a Jesús lo que hay que hacer con lo que le ofrecemos. Decirle, bueno Jesús, yo nunca he alimentado 15,000 personas, pero mira, si agarras los panecitos y los cortas así de esta manera, y luego le haces pedacitos así, a lo mejor alcanzaría un poquito para todos, pero sí, y a veces queremos decirle a Jesús o a Dios cómo hacer las cosas, ¿sí me explico? Con lo que nosotros le ofrecemos. Y no es así, debemos de dejar que Él haga el milagro, que Él actúe. Nosotros tenemos simplemente que entregárselo y hacernos un lado. Muchas veces queremos nosotros manejar las cosas o guiar a Dios en la manera que debe de hacer las cosas. Dale a Jesús lo que traes y hazte un lado para que puedas ver lo que Dios puede hacer. Amén. Suéltalo y deja a Dios los resultados, hermano. ¿Se imaginan al chico viendo lo que Jesús hizo con su lonche? Yo me imagino al muchacho, ay, mira, aquí está, Señor, úsalo. Y él, sienten a todos, ora por los panes, los peces, y empieza a repartir. Y empieza a repartir. Y el muchacho, ¿me inventes? ¿Se imaginan al muchacho viendo cómo salían tantos peces y tantos panes ahí nada más?
Yo creo que le ha de haber dolido hasta el cuello, o sea, y sorprendido, o sea, wow. Hazte a un lado y ve lo maravilloso que es Dios. Amén. Aleluya. Gloria. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que viste las maravillas y el poder de Dios actuar? ¿Cuándo fue la última vez que tu cuello se torció al ver lo que Dios hizo? Al estar viendo lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios estaba multiplicando, cómo Dios estaba proveyendo, cómo Dios estaba dando. Con lo que tú creías que era muy poco. Con lo que tú creías que era insignificante, con lo que tú creías que no se podía hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a Dios lo que tenías y te hiciste a un lado para que Él actuara y vieras el milagro? Cuando creías que parecía una idea tonta, pero que en la mano de Dios se convirtió en un milagro. ¿Quieres escuchar una idea tonta? Hay una persona que ayer comentaban que se llama Warden Caín, en una cárcel de Angola. Él dijo, en esa cárcel de Angola, ¿por qué no creamos un seminario en la prisión? ¿Por qué no creamos un seminario dentro de la prisión? Deberíamos de crear un seminario dentro de la prisión para que ellos conozcan de Dios y se conviertan. Muchos dijeron, no, ¿cómo crees? No inventes, o sea, con ladrones, con asaltantes, con matones, con sicarios, con todos ellos. Y lo hizo, puso un seminario en una cárcel en Angola y se hizo a un lado, él se retiró, él simplemente la estableció ahí y de ahí empezaron a salir pastores que eran asesinos y que se convirtieron al Señor. Empezaron a salir copastores, empezaron a salir líderes, se empezó a formar una comunidad y muchos decían, de una idea tonta. De una idea que parecía tonta, que ¿cómo crees? O sea, que eso pueda pasar. Él la creó y se hizo a un lado y el Señor hizo el resto. Pero regresemos al texto del versículo 12, dice que todos quedaron satisfechos. Dice la palabra de Dios que con lo que el muchacho dio, esos 5 panes y 2 peces, todos quedaron satisfechos. ¿Saben lo que es quedar satisfecho? Vaya que yo sé al respecto. Algunas veces han visto una camisa así. ¿Alguna vez han dado un botonazo? Si no lo han dado es que no saben lo que es estar satisfecho, ¿sí? De verdad. Entonces quedaron satisfechos, o sea, todos comieron, los 15,000 que estaban ahí o más, no sé cuántos serían, quedaron satisfechos, hasta que ya no puedes comer más, o sea, ya no puedes, ya dices, ya llené. Ya, es más, me llevo también aquí mi tacate para la cena, por si me da hambre. Después me imagino a Jesús diciendo, veo que aún queda algo, recojan lo que queda y pónganlo en canastas. Y empezaron a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Sobraron 12 canastas, Señor. 12 canastas. ¿Ven la provisión de Dios? Dios no se queda con nada, es más, lo multiplica. Provee aún más de lo que nosotros mismos podemos esperar. Eso es abundancia, eso es bendición, eso es provisión que Dios da cuando nosotros ofrecemos lo poco que parece que tenemos. No dice la Biblia aquí qué hicieron con esas 12 canastas, pero yo quiero imaginarme que se las dieron al chico. Que se las dieron al chico. ¿Se imagina al chico llegando a su casa con las 12 canastas? Mamá, no vas a creer esto, no vas a creerlo. Lo que hizo Jesús con mi lonche, con el lonche que me llevé en la mañana, mamá. Se lo ofrecía a Jesús. Aleluya. Amén, amén. Y Él lo multiplicó. No solamente lo multiplicó, Señor, sino proveyó más allá de su abundancia, de la abundancia que solamente Él lo puedes dar. Amén. ¿Qué es lo que tienes hoy, hermano, que puedas dar?
Por ahí dicen en algunos equipos de fútbol y de fútbol americano, antes que yo jugaba fútbol americano, decían tienes que dar el 100%, o en las empresas a veces te dicen tienes que dar más del 100% para que verdaderamente puedas ser el empleado del mes. Y a veces no nos quedamos con nada. No des el 100%, hermano, en esos lugares. No des el 100%. Regresa siempre con algo para tu familia, para tu hogar. Y con eso, Dios hará sus milagros. Gloria a Dios. Aleluya. Dios multiplicará. Así es, amén. Con eso que tú des, experimentarás la abundancia de Dios y su provisión en tu vida. Eso es lo que Dios quiere que verdaderamente entendamos. Que nosotros demos a Dios lo que parece muy poco que tenemos. Pero con eso poco Él hará maravillas. Él hará. Él te proveerá, Él te dará aún más de lo que puedas imaginar, aún más de lo que tú puedes creer. Él lo hará. Simplemente entrégaselo a Dios y hazte un lado y deja que Él actúe. Gloria a Dios. No es al respecto de ti dando, pero no pierdas la belleza de dar a Jesús lo que tienes. Y experimentarás esa abundancia de Dios y su provisión para tu vida. Puede ser que pienses que no es suficiente, que no es bastante. 2 peces y 5 panes no es suficiente para nadie, pero para Dios es más que suficiente para alimentar más de 15,000 personas. Así que humildemente lo entrego y me hago un lado. Y me postro ante Él para ver sus maravillas y cómo se mueve en mi día a día, en mi vida. Y estar viendo cómo Él sigue proveyendo, y estar viendo cómo Él sigue dando, y estar viendo cómo se sigue multiplicando, y cómo sigue proveyendo, y cómo sigue multiplicando en nuestras vidas, dándonos más de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Amén. Dios quiere proveerte de todo eso, en tu vida, en la iglesia, en tus negocios, en tu familia, en tu matrimonio, pero debes hacerte a un lado cuando tienes algo que dar. Eso es lo que el Evangelio nos muestra, eso es lo que el Evangelio viene a mostrarnos. Cuando tú entregas lo que tienes, entonces entras al campo de la abundancia y dejas los límites del mundo. Amén. Aleluya. Y entras al campo de la abundancia porque no te limitas a las matemáticas o a lo que tus ojos ven, sino entras en el poder de Dios y en la influencia que Él tiene para tu vida. Rindiéndote a la influencia del poder de Dios y a la influencia del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de su nombre. Ahí es donde viene la bendición. Cuando nosotros nos rendimos al nombre de Jesús, nombre con el cual tenemos acceso completo al reino de Dios. Es en el único nombre. No es al respecto de lo que podemos hacer en nuestro nombre. Es al respecto de lo que podemos hacer en el nombre de Jesús. Así es, amén. En que entendemos ahora libre acceso al reino de Dios, al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, vengan a la mesa del Señor donde hay abundancia para sus hijos, porque solo en Él hay poder. Porque solo en Él hay esperanza, porque solo en Él hay gozo, porque solo en Él hay paz. Este es el lugar donde la abundancia de Dios se mostrará y podrás ver como ese chico que entregó todo lo que tenía y pudo ver ese milagro, y después de ver la abundancia de Dios para su vida, cómo multiplicaba el Señor con lo poco que él creía, con lo poco que él tenía, que lo dio humildemente para el Señor, para que el Señor pudiera hacer algo. Por eso las ideas que parecen tontas en las manos de Dios se hacen grandes milagros. Amén. Aleluya. Así aprendemos a dar lo que tenemos, aunque parezca que no es lo suficiente, después de hacernos un lado para que Dios haga el resto. Entonces veremos la abundancia del cielo y de la grandeza de Dios como líderes de su iglesia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como líderes hagamos. Que demos lo que tenemos, que no dejemos de asistir a las reuniones, que no dejemos de dar, que no dejemos de proveer para su iglesia, que no dejemos de compartir con los demás, y Dios multiplicará. Dios multiplicará. Amén. Decía el pastor hace rato en los diezmos y las ofrendas, dice, cuando tu cuenta está en 0, pero que de repente hay un brinco, y tú dices, Señor, esto es lo que tengo. Así es. Esto es lo que tengo. Gloria a Dios. Esto es lo que yo quiero ofrecerte a ti, Señor.
tú haces el milagro. Amén. Tú haces el milagro. Y yo me hago a un lado, Señor, y te dejo a ti actuar en mi vida, en este ministerio, en esta iglesia, en este lugar, para que seas tú quien provea, para que seas tú quien cumpla, para que seas tú quien haga el milagro. Así es. Dice la palabra de Dios, entonces tomó los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recogen los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido llenaron 12 canastas. Amén, aleluya. Wow. Así es el Señor. Maravilloso es. Y el muchacho se fue con las manos llenas, después de haber pensado que a lo mejor era muy poco lo que llevaba porque no era suficiente. Dios le proveyó más. Amén. Y así serán nuestras vidas, hermanos. Pero como líderes debemos entender esto, dejar las cosas en manos de Dios, dejar que Dios actúe, dejar que Dios haga, dejar que Dios, con lo que tú tienes para darle. No hay idea tonta, ni hay lo suficiente para darle al Señor, pero lo que tú tienes y des de corazón humildemente para Dios, Él lo usará. Amén. Él lo multiplicará. Y no seamos como los fariseos, seamos como Jesús, Amén. sin juzgar a los demás. ¿Se acuerdan qué pasó también con aquel que estaba soltando de lo que le sobraba para ofrendar al Señor? Y que llegó la viuda, sacó sus moneditas y él las puso y él, un poquito, pero miren, ahí está lo que yo tengo. Que fue lo que dijo el Señor Jesús. Ella dio todo lo que tenía. Y Él está dando lo que le Lo sobra. que le sobra. Dar lo que le sobra a Jesús es limosna. Así es. Dar lo que tienes para Dios es bendición. Amén. Amén, amén. Dios los bendice, hermanos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque yo sé, Padre, que tú nos sigues hablando y nos sigues ministrando día con día. Que tú, bendito Dios, eres quien nos sigue proveyendo de lo necesario, Señor, para poder ver tus milagros, Señor. Ver tu mano poderosa moviéndose, Señor, en nuestras vidas, en la iglesia, Señor, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestra economía, en nuestras finanzas, Señor, en todo, Padre. Podemos ver tu mano poderosa, Señor, pero permítenos, Señor, aprender a hacernos un lado, entregarte con humildad lo que tenemos, Señor, y posteriormente hacernos un lado para que seas tú quien haga los milagros, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo espíritu de fariseísmo, Señor, que se quiera levantar en nuestras vidas, todo espíritu de religiosidad, Señor, que se quiera levantar en nuestras vidas, para dejar de juzgar y empezar a trabajar unidos, Señor, como un cuerpo, Padre, sano, fortalecido, bendecido, Señor, que es tu iglesia. Te pido, Señor, que día con día, Señor, tú tomes todo lo que tenemos, Señor, y seas tú quien multiplique en nuestras vidas todo lo necesario, Señor, para que sigamos adelante, para que sigamos aprendiendo cada día más de ti, para que podamos rendirnos verdaderamente a ti, Señor, y entregar nuestras vidas, Señor, a ti, para que seas tú, Señor, quien haga esos milagros, Señor, en todo también lo que necesitamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, Señor, en nuestros negocios, en nuestros empleos, Señor. Que seas tú quien multiplique, que seas tú, Señor, quien haga ese milagro. Padre, en tus manos dejamos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor, dejamos tu iglesia, Padre, para que seas tú quien siga multiplicando y siga proveyendo de esa bendición. Te agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, quien ha venido a enseñarnos, a redarguirnos, y te pedimos, Espíritu Santo, que día con día tú nos recuerdes esta palabra, que cada vez que vengas, Señor, ese pensamiento de que las ideas que vienen a nuestra vida parecen tontas, Señor, que verdaderamente podamos expresarlas y que tú, Señor, a través de lo que parece una idea tonta, puedas hacer tus maravillas, Señor, que puedas hacer tus milagros, Padre, que podamos ver cómo se mueve tu Espíritu Santo y tu maravilla, Señor, y tu mano poderosa, Señor, en tu iglesia, en nuestras vidas, Señor, y en todo lo que hacemos. Padre,
como líderes, permítenos verdaderamente aceptar a cada uno de nuestros hermanos, amarnos los unos a los otros, Señor. Enséñanos a amar como tú nos has amado a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y dejamos todo en tus manos, sabiendo, Señor, que tú eres quien hace la obra y quien la perfeccionará, Señor, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Permítenos seguir aprendiendo y conociendo de tu palabra, pero sobre todo, Espíritu Santo, muéstranos, Señor, esos misterios que hay en la palabra. Revélanos, Señor, esos misterios para que podamos verdaderamente entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Esas cosas grandes y ocultas que ojo no vio ni oído yo, pero que tú tienes preparado para los que te aman. Señor, aquí estamos los que te amamos, Señor. Muéstranos, Señor, y ábrenos el entendimiento para poder verdaderamente aceptar lo que tú tienes ya para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendice, hermanos.